Déjenme orar por este tiempo. Padre, gracias porque podemos reunirnos a escucharte. Queremos pedirte que toques nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, Señor. No queremos estar a la defensiva. Queremos que tu palabra nos transforme. Que tu Espíritu Santo esté consolándonos, ministrándonos, restaurándonos mientras escuchamos tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 2. Hoy terminamos Hechos capítulo 2. Y recuerden lo que el Señor nos ha estado enseñando es que el Señor Jesús continuó enseñando, haciendo y enseñando el reino de Dios, pero en esta ocasión a través de sus discípulos. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice, reciban al Espíritu Santo, pero esperen a que esta promesa se cumpla, no se vayan de Jerusalén. Y ellos están esperando unánimes, orando. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, dice ahí en capítulo 2 que vino como un estruendo, como un viento, ¿no?, del cielo. No era un viento, era como un estruendo, era un sonido de un viento recio que soplaba. Y recuerda lo que eso representa en la Biblia, el Espíritu, la vida que es depositada en ellos, ¿no? Y después se postra, se posiciona sobre ellos, dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y en la Biblia, cuando vemos que es mencionado el fuego, vemos que es la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios está sobre de ellos y comienzan a hablar en diferentes lenguas, pero para ponerlo de manera más práctica, en diferentes idiomas, italiano, alemán, ¿no?, potosino, diferentes idiomas. Y esto está sucediendo el día del Pentecostés. Es decir, los judíos o el pueblo de Israel procuraban estar en Jerusalén para la Pascua, y 50 días después muchos se quedaban ahí para poder celebrar esta fiesta que era de los 2 panes sin levadura. Entonces está sucediendo cuando hay mucha gente extranjera que no es nacionalmente judío, es decir, de nacimiento, pero son judíos, ¿no? Y son de diferentes partes del mundo. Entonces los discípulos empiezan a hablar en otras lenguas a tal grado que los demás les entienden. Y ahí Pedro comienza a hablar, ¿no? ¿Y qué es lo primero que dice Pedro? Bueno, ellos no están borrachos, al contrario, es el Espíritu Santo, se está cumpliendo la profecía de Joel. Y lo que sucede es que prácticamente les dice Pedro, a ver, abran sus Biblias en Joel, y les predica sobre Joel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, muchos reciben la palabra. Dice que había como 3,000 que sintieron punzadas en su corazón después de que Pedro les predica a Jesús Nazareno, Jesús histórico, Jesús el que ellos conocen, que vieron caminar, que lo vieron hacer milagros, que muchos de ellos lo vieron crucificado. Dice, ese es el Jesús que fue crucificado, murió, pero el Señor lo resucitó y ahora está siendo exaltado, ahora ha sido sentado a la diestra del Padre. Y lo que está sucediendo el día de hoy, lo que ustedes están viendo, es prácticamente el resultado de que el Señor ha sido exaltado. El Espíritu Santo está siendo derramado ahora sobre nosotros. Y dice que eran como 3,000 ahí en capítulo 2, versículo es que con la luz, sí, pero no, es que en mi Biblia necesito estar más abajo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, había más personas, era mucha gente, era tanta gente que muchos de ellos no escucharon.
Pero muchos de ellos, que eran como 3,000, escucharon, sintieron punzadas en su corazón y recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Y hoy vamos a terminar capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero quiero que nos enfoquemos en versículo 42, porque comienza diciendo: y perseveraban. Y a lo mejor esta no es una palabra con la que nosotros estamos o no estamos muy acostumbrados a escuchar, que en la iglesia se predique que hay que perseverar, como si fuera un esfuerzo humano, ¿no? Y como si eso estuviera mal, porque claro, no se llega a Dios con obras, con nuestras obras, sino con las obras de Cristo, ¿no? Pero hay que permanecer, hay que perseverar. Estaba viendo que la palabra, cuando tú buscas perseverar, salen un montón de significados, pero hubo una en específica que la voy a parafrasear y decía: permanecer en la actitud, en la opinión o en la creencia a pesar de los problemas, a pesar de los tropiezos. Y la última me encantó: y a pesar del cansancio, perseverar. Porque perseverar cansa, ¿a poco no? Perseverar, hay tropiezos, duelen los tropiezos y ya no quieres seguir. Y dice: perseverar es seguir hacia la meta a pesar de los tropiezos, a pesar de los problemas. Y creo que es una palabra que verdaderamente tenemos que comenzar a abrazar. Por eso todo este tema del discipulado queremos que abracen, ¿no? Queremos ser discípulos. Y cuando tú buscas como esta palabra de discípulos, no te dice exactamente como, a ver, discípulos es así, pero estaba viendo Proverbios capítulo 15, versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículo 32, dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Y creo que eso habla mucho de perseverar, disciplina, ¿no? Dice: el que tiene en poco la disciplina. Ahí aplica bastante, ¿no? Para otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a mí, bueno, en mi familia el Señor está acomodando muchas cosas, ¿no? Y creemos que mi esposa y yo sabemos que necesitamos disciplina en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y hemos estado tratando de permanecer sobre esas metas, sobre los puntos en nuestro matrimonio, en nuestra casa, que el Señor obviamente quiere que ordenemos. No estoy hablando de pecado, pero sí quiere bendecirnos, ¿no? Y para eso necesitamos su orden. Y algo que a mí se me ha venido mucho en la mente es hacer más ejercicio. Pero yo pienso, es que Señor, no quiero estar bien grandote, no quiero estar, no, típica frase de alguien que no quiere, porque a veces es cansado, ¿no? Perseverar es cansado y necesito más condición, necesito disciplina, necesito perseverar. ¿Por qué? Porque si tengo en poco esta disciplina en mi cuerpo, entonces estoy menospreciando mi vida, estoy menospreciando mi salud. Y creo que sucede algo similar con nuestra vida espiritual. Si no tenemos esta disciplina, es disciplina y es corrección y es alinearnos, de estar constantemente en la palabra de Dios, en la oración, entonces tenemos en poco nuestra vida espiritual. Otras versiones, no sé si tienes la Nueva Traducción Viviente ahí, lo dice algo así como, no sé si es esa, pero hay una traducción que decía, aquí está, mira: si rechazas la disciplina solo te harás daño a ti mismo. Y sí, o sea, ves la vida de los demás que sí llevan una vida disciplinada y eso no produce nada bueno en ti a veces.
porque el único que está recibiendo el daño es uno mismo, ¿no? Entonces, disciplina tiene que ser parte de nuestras vidas. Y estas personas, estas 3,000 personas más los 120 discípulos que ya estaban aquí, perseveraban, tenían la disciplina. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, Pablo les dice que no pongan su esperanza en las obras, porque si alguien tiene de qué jactarse, es Pablo, ¿no? Dice Pablo, pues yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo de Dios, soy perseguidor de la iglesia. O sea, yo sí tengo de qué jactarme, pero todo esto lo tomo como por basura. Lo dice ahí en capítulo 3, Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿no? Y Pablo está diciendo, oye, yo todo eso lo hago a un lado porque quiero a Cristo. Y si algún día me toca padecer de su muerte, gloria a Dios, si es que el Señor no regresa antes de que yo muera. Y dice, y aún así eso sería un privilegio, ver al Señor que regresa. Y estas palabras suenan a alguien, ¿no?, que ya perseveró, que ya alcanzó, que ya tiene la disciplina, ¿no?, la humildad, que está constantemente ahí, que ya probó el conocimiento de Cristo a tal grado que es muchísimo mejor, que puede decir, es muchísimo mejor eso que todo lo que yo puedo lograr con mis propios méritos, que a sus ojos es muchísimo. Y suena a alguien que ya perseveró y ya lo alcanzó, pero ahí mismo en versículo 12, mira lo que dice en Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué te habla de eso? Perseverar, ¿no? Y si creo que alguien, o sea, fuera de Jesús, ¿no?, y lo voy a decir con mucho temor reverencial, o sea, si Pablo dice esto, es como decir, Pablo, pues, o sea, si hay alguien que podemos estar seguros de que tiene una vida disciplinada, que persevera, eres tú, ¿no? Y Pablo dice, no, yo no lo he alcanzado. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, es decir, persevero. Y los discípulos, los que habían recibido la palabra, perseveraban, proseguían, iban hacia adelante, ahí mismo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esta palabra asir es un movimiento bastante violento, es como cuando los que juegan fútbol americano van corriendo, ¿no?, ya para la última yarda, y de repente llega un defensa y lo taclea así violentamente y lo manda al piso. Lo está haciendo, ¿no? Asir, dice, es lo que quiero hacer, quiero correr a tal grado como si Jesús se me estuviera yendo, pero alcanzarlo, taclearlo, porque Él me tacleó a mí. Dice ahí mismo, dice, por la cual también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, yo iba en mi camino, yo iba corriendo mi carrera, pero el Señor me salió al encuentro. Y yo quiero correr a esa carrera, dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, pero prosigo, persevero, me disciplino. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así se ve perseverar, ¿no? Perseverar se ve alguien que ciertamente está olvidando lo que ya quedó atrás y viendo hacia adelante. Persevera.
Mira lo que dice Pablo también en 1 de Timoteo, capítulo 4. Porque aquí en Timoteo, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo abordar ciertos temas que están sucediendo en esta iglesia, en Éfeso. Y lo que sucede es que después de varias instrucciones que le da ahí en capítulo 4 versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? O sea, está perseverando. Y le dice Pablo: sigue así, sigue esa doctrina que has perseguido, que has seguido. Porque unos versículos atrás Pablo le dice: cuidado con estas personas. Habrá personas que van a apostatar la fe, que van a engañar, que van a enseñar otras cosas. Pero tienes que perseverar en la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que vas a estar nutrido. Dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y disciplina tiene que ser parte de nuestra vida espiritual. Perseveraban, dice Hechos, y perseveraban en la doctrina. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 4 dice, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Y jóvenes, a veces como que ponemos pretextos válidos, ¿no? Yo nunca voy a hacer menos tus situaciones, todos son válidos, pero normalmente es dinero. Es que me encantaría tener dinero para poder acabar la iglesia, ¿no? Me encantaría tener dinero para lo que sea, pero lo que yo llego a escuchar al final es: me encantaría tener dinero para poder perseverar. Si tuviera esto, podría seguir adelante. Llámese dinero, llámese conocimiento. Si tuviera esto, me encantaría, podría seguir perseverando. Y no sé tú cómo lo ves, pero cuando se trata de dinero o cualquier otro recurso y lo comparas con el tiempo, yo creo que los que somos jóvenes somos muchísimo más ricos en tiempo que en recursos, ¿no? Y eso es algo súper valioso. Tenemos tanto tiempo para perseverar, no hay que desaprovecharlo. Estaba hablando con una persona hace tiempo que nos ayudó mucho cuando recién nos cambiamos, y me decía: yo daría, porque tiene más de 60, me dice: yo daría de verdad todo lo que tengo para solamente tener tu edad, no comenzar de nuevo, tener tu edad, para poder servir al Señor desde tu edad, para poder perseverar desde tu edad. Y tenemos jóvenes, dice Pablo: ninguno tenga en poco su juventud. Perseveremos, aprovechemos nuestra juventud para perseverar. Versículo 13 ahí en 1 de Timoteo 4 dice: entre tanto que voy, aquí está, ocúpate, aquí está en lo que tiene que perseverar. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El que tiene en poco la disciplina solamente se hace daño a sí mismo. La enseñanza. En Lucas capítulo 19, ahí sí, no, de hecho, ahí mismo en 1 de Timoteo, no, si vamos a Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13, hay algo bien importante de esta parábola, que son de las 10 minas. Y mucha gente cree que cuando habla sobre las 10 minas, hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero todos, o bueno, no todos, muchos coinciden en que hay algo en específico que aplica para nosotros. Dice capítulo 19 de Lucas, versículo 12: dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y muchos creen que muchos dicen: esto es dinero, ¿no? Le está dando dinero para negociar. Pero hay otros que dicen: no, está hablando de tiempo, porque a todos les da lo mismo. A todos los que estaban aquí les dio lo mismo. Y nosotros todos aquí tenemos
Las mismas horas en el día, los mismos días en la semana, los mismos meses, ¿no? Mismos 365 días del año. Todos tenemos lo mismo. Y dice, negocia entre tanto que vengo, o sea, ocúpate, aprovecha el tiempo, persevera. En Hechos capítulo 2 veo cómo ellos eran disciplinados. O sea, olvidaban lo que estaban atrás, lo que habían dejado atrás, iban hacia adelante, perseveraban, seguían la buena doctrina, ¿no? Aprovechaban el tiempo, perseveraban. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina? Lo que ya veníamos leyendo, ¿no? Lo que Pedro le predicó a estos más de 3,000 personas, que Jesús Nazareno, ¿no? Fue arrestado, fue crucificado por inicuos y después fue resucitado al tercer día y estuvo con ellos. Después el Señor ascendió a los cielos y ahora Dios le ha dado la potestad, le ha dado el título de Señor de Curios. Ha sido exaltado y a causa de todo eso el Espíritu Santo ha sido derramado. Esa es la doctrina de los apóstoles. Sobre eso ellos estaban perseverando. Dice ahí mismo versículo 42, en la comunión unos con otros. Y aquí la palabra comunión habla sobre, el griego es algo como koinonia, konanía, algo así, ¿no? Que es comunión. Y a veces tendemos bueno, especialmente por estos tiempos, creemos que podemos hacer comunión a nuestra manera, poco no. Yo ya fui, yo ya cumplí, ¿no? Me pasa mucho con gente que no viene a la iglesia, o sea, que no ha sido de la iglesia, pero me dice, no, es que yo veo prédicas en internet y así. Y yo no voy a esa iglesia porque me gusta más en línea porque ese pastor me hace reír, ¿no? Digo, pues ahora tenemos que hacer reír, o me tengo que aprender los versículos y chistes que vayan de acuerdo a los versículos para que puedas estar perseverando. Y comunión aquí, mira lo que dice Proverbios capítulo 27, creo que este versículo, aprovechando el momentum de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, esto a mí me habla de comunión. Dos hombres que están teniendo comunión, ¿no? Son como dos hierros que están tan juntos, y para poder aguzarse, es decir, no pasas un hierro y lo tocas así, le haces un cariñito al otro hierro no, o sea, tiene que haber fricción, tiene que haber chispas, tiene que haber calor, tiene que haber presión. Dice, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y mira, comunión a veces es bien difícil. A veces no queremos hacer comunión porque lo que yo veo es cuando alguien nos ofende, no queremos perdonar. Eso no es comunión. Pero si alguien me ofende, ¿qué me toca? Hacer comunión. Me toca perdonar. Me toca aguzar el rostro de mi hermano. Y si no me han hecho nada, ¿no? Me toca extender misericordia. Extender misericordia. A mí me ha tocado estar de los dos lados, pero pues bueno, a mí me toca aquí y lo veo a lo mejor más en el día a día, pero me toca hacer comunión. Dice ahí mismo, versículo 18, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y aquí no veo, o bueno, se me haría muy difícil ver otra cosa que no sea comunión, que no sea la iglesia, como esta higuera. Quien cuida la higuera, ¿no? Quien cuida a su hermano, quien aguza su rostro, quien exhorta, quien ama, quien extiende misericordia. Y se comerá de su fruto. Y ahorita vamos a leer en Hechos cómo hay fruto de esa comunión, ¿no? El fruto que produce la comunión. Ahí mismo versículo 18, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y yo creo que el Señor tiene en sus intereses que tengamos comunión. Y si nosotros prestamos atención, el Señor quiere que cuidemos la higuera, que cuidemos la iglesia, que tengamos comunión.
Una verdadera comunión inevitablemente va a producir fricción, pero por eso cuidamos a la higuera, por eso extendemos misericordia, ¿no? Por eso oramos por las personas. Si alguien te ofendió, te toca perdonar, ¿no? Te toca extender misericordia. Ahí mismo en Proverbios, el mismo capítulo 27, versículos 5 y 6, también me habla sobre comunión. Así como el hierro con hierro se aguza y el hombre, ¿no?, hermosea el rostro de su amigo, ahora mira, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Produce fricción. Imagínate 3,000 personas, la fricción que pudo llegar a estar ahí. Dice, perseveraban en la doctrina y en la comunión. Mejor es reprensión manifiesta. Yo ya aprendí que si tú te quieres ir de la iglesia, te puedes ir, ¿no? Pero si yo te veo en pecado, yo te voy a reprender. No porque lo vaya a hacer, pero ahí dice, porque te amo, ¿no? Te amo tanto que no me voy a ocultar este amor, y si te veo en pecado, te voy a decir. Te voy a decir que estás en pecado, pero es porque te amo. Es porque quiero aguzar, ¿no?, el hierro que hay en ti, hermosear tu rostro, porque estoy cuidando a la higuera, porque es del interés de nuestro Señor cuidar la higuera, tener comunión. Y luego dice ahí mismo, en el partimiento del pan. Bueno, aquí en el partimiento del pan habla mucho sobre, como que lo lees y piensas, bueno, está hablando de echar tacos, ¿no? Pero aquí habla sobre la Santa Cena. Recordaban el sacrificio de Jesús, perseveraban. Recuerda cómo perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque recordaban en la Santa Cena el sacrificio de Jesús. Tenían la Santa Cena. A lo mejor es importante que tú recuerdes esto en tus tiempos a solas con Dios todos los días. Recuerda el sacrificio de Jesús. Y en tu familia también tienes que recordar el partimiento del pan. Y es un mandato. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Y ellos perseveraban en eso. Y al final dice, y en las oraciones. Sabes, oración está en todos lados. Son 4 cosas que acaba de nombrar aquí Lucas, pero son 4 cosas y yo lo veo y yo veo que es el corazón de la iglesia. Sobre esto la iglesia estaba viviendo. Esto es el corazón, ¿no? Y un corazón obviamente bombea sangre, pero ahorita vamos a ver lo que bombeaba este corazón. Y en las oraciones, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Si nunca te has aprendido un versículo, este es un candidato para un primer versículo que te aprendas, porque está muy cortito. Dice, de hecho está más largo la cita que el mismo texto. Dice, orad sin cesar. O sea, oración está en todos lados. Y ellos participaban de la oración. Y a lo mejor no sabes cómo orar. Dices, yo no sé cómo orar. O sea, como que hay una plantilla, hay una actitud, y aquí mismo lo dice en versículo 18, den gracias en todo. ¿No sabes cómo orar? Bueno, aquí ya tienes una pista para comenzar desde ya. Da gracias en todo. Lo que sea que estés pasando en este momento, gracias, Señor. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. No sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, aquí ya tienes otra respuesta. Da gracias en todo. Participa, persevera en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, comienza diciendo este capítulo, exhorto ante todo, es decir, esto es de lo más importante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es que si no sabes de qué orar, bueno, aquí ya tienes otro, ¿no? Da gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios.
y ora ante todo por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo estoy seguro que esto es lo que ellos oraban, que más personas vengan al conocimiento del Señor. Y oraban y perseveraban. En Lucas capítulo 18, Jesús mismo está diciendo la importancia de la oración y les refiere una parábola, y en Lucas 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Por qué orar siempre? Y ahí mismo tienen la respuesta: para no desmayar. Y recuerda, este es el corazón de la iglesia que estaba ahí, oraba. Son 4 cosas que ellos hacían y ellos oraban, porque a partir de ahí iba a comenzar la persecución. Ellos necesitaban orar para no desmayar. También es importante orar para otras cosas, ¿no? Jesús ahí mismo en Lucas capítulo 22 está en el huerto orando y le pide a sus discípulos que oren con él, y ellos se quedan dormidos. Capítulo 22 versículo 46 dice: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y esto es bien importante, oración es tan importante en nuestras vidas para no entrar en tentación. En tentación no solamente es que como que a veces, no sé si las mujeres, pero como que los hombres relacionamos tentación con pecados sexuales, ¿no? Morales, así. Pero a lo mejor tienes que orar para no entrar en tentación de no hablar mal de alguien. Si alguien te hizo daño, tienes que orar, ¿no? Para no entrar en tentación de no perdonarlo. Si alguien necesita misericordia, tienes que orar para no entrar en tentación de no extender misericordia, de no saludar a esa persona nueva que llegó a la iglesia, de no participar de las cosas que está haciendo el Señor en la iglesia. Tienes que orar para no entrar en tentación, para que no entres en tentación de faltar al discipulado, de faltar los domingos. Y es tan importante oración, y la iglesia lo sabía, porque Jesús mismo, ahí en el capítulo 22, capítulo 23, versículo 46, un capítulo después, mismo versículo, pero un capítulo después dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió orando. ¿Qué tan importante es oración? Bueno, es tan importante que Jesús mismo, las últimas palabras que él dijo, él estaba orando. Y la iglesia perseveraba en la oración. Ahora, este es el corazón. Vamos a ver qué es lo que bombea este corazón, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Cómo el Señor se mueve cuando estamos perseverando en lo que Él quiere que perseveremos. Cómo aprovechamos el tiempo, cómo nos disciplinamos, cómo partimos el pan juntos, recordamos al Señor, extendemos misericordia. El hierro con hierro hace fricción, sí, pero cuidamos la higuera. Estamos en oración todos juntos. Ve lo que produce, versículo 43: y sobrevino temor a toda persona. O sea, están siendo transformados. Te transforma esto, el Señor te transforma, cambia tu mente, cambia tu corazón. Quita ese corazón de piedra y pone uno de carne. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y seguramente, porque en capítulo 3, comienza capítulo 3 hablando de la curación de un cojo, seguramente hubo muchas más sanidades, milagros, seguramente cosas increíbles, ¿no? Y no quiero descartar, o sea, es parte de la vida de la iglesia ver este tipo de maravillas, de milagros. Entonces, si tú estás pidiendo por un milagro de sanidad, es bíblico, o sea, no creo que esté mal, porque el Señor hacía muchas maravillas y señales a través de los discípulos. No creo que esté mal. Todavía me acuerdo cuando mi abuelo nos contaba historias así increíbles, ¿no? Que una vez lo tuvieron que operar y había algo en su cabeza porque comió mal y se le fue a
al cerebro, algo así, y ya cuando le iban a operar pues no había nada, ¿no? Pero era algo así, un dolor así tormentoso, no había mucha esperanza, ¿no? O sea, cosas maravillosas. Y yo creo que el Señor quiere hacer cosas maravillosas aquí en Misión de Gracia. Pero mira dónde Lucas pone el dedo. Mira las cosas maravillosas que Lucas se tomó el tiempo de redactar. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. O sea, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es un milagro. Que una iglesia quiera permanecer junta a pesar de las fricciones, a pesar, ¿no?, de las diferencias de opinión que pueden existir, permanecen juntos, perseveran, se exhortan, se perdonan, se aman. Y dice Lucas, había muchas maravillas. ¿Y cuál es una de ellas? Estaban juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No quiere decir que estaban de acuerdo en todo, sino que, ¿qué venimos leyendo? En la doctrina de los apóstoles. Tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vayan sacando ahí la chequera y las carteras, y ahorita los sugieres van a pasar también. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, yo no creo que esto se deba hacer, si el Señor te está llamando a ti a vender tu propiedad y darlo a la iglesia, no te voy a detener, pero no creo que es lo que enseña la Biblia. Porque si lees después en Hechos, Pablo después anda levantando una colecta entre las iglesias, porque esto que está sucediendo en versículo 45 pone en gran problema financiero a la iglesia de Jerusalén, y Pablo anda recolectando una ofrenda para ellos. Pero lo que yo veo es que ellos estaban en este momento, recuerda, había mucha gente de otras ciudades, de otros países, y ellos reciben al Señor Jesús. Están los apóstoles ahí y no se pueden regresar a sus casas porque ellos están perseverando. Pero si se regresan a sus casas, ¿a cuál iglesia van si no había ninguna? Entonces, ¿qué es lo que ellos decidían? Quedarse ahí. Y ahí mismo muchos decían, bueno, yo me tengo que quedar aquí, ok, yo voy a ver esa necesidad por ti. Pero lo que me enseña este versículo 45, es que no había egoísmo en ellos. No eran egoístas con las cosas que el Señor les había dado. Entonces, si alguna vez alguien enseña que no, tienes que vender tus cosas, y no, hay dones, no, hay gente que tiene el don de dar, eso es otra cosa, ¿no? Pero si algún día alguien te predica esto, yo te sugeriría que cuestiones, ¿no? Que preguntes antes. Versículo 46, nuevamente, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alguien lo puso de esta manera, esto parece increíble, pero lo que verdaderamente es esto es una vida simple, la vida cristiana. Lo normal es la vida cristiana así. Y otro pastor ponía este ejemplo: bueno, si tú estás pasando por depresión o ansiedad, aquí te va la píldora, ¿no? Para que lo puedas solucionar, para que te puedas curar en 10 pasos. Dice, primero ve a la iglesia y pregunta a alguien cómo está, qué necesidad tiene, y atiende esa necesidad. Si es de oración, ora por esa persona. Si necesita consejería, dale consejería, ¿no? Si necesita solamente que le escuches para extender misericordia, extiéndele misericordia. Pero ese es el primer paso. Del 2 al 10 repite lo mismo, ¿no? Porque iglesia no tiene todo que ver conmigo, sino con el que está al lado de mí. De hecho, Pablo comienza la carta de los Filipenses, dice, doy gracias a Dios por todos ustedes en mis oraciones cada que me acuerdo de ustedes. ¿Te das cuenta que verdaderamente estás haciendo comunión cuando tus oraciones no se tratan solo de ti, sino de las necesidades de los otros? Y aquí lo que veo es que estos estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso aprecio tanto las personas que se quedan al final a convivir.
y que me quitan la comida, ¿no? Me dejan sin nada al final. Sigan dejándome sin nada. Sigan haciéndolo. Me encanta eso. Porque es lo que bombea una iglesia sana. Versículo 47. Todo esto lo hacemos para un propósito, y es alabando a Dios. Para eso hacemos esto. Existimos para alabar a Dios. Venimos aquí en la alabanza para alabar a Dios. Estamos en la palabra de Dios para saber cómo podemos alabar a Dios. Convivimos dando gracias a Dios, alabando a Dios. Vamos a nuestra vida el lunes a sábado y lo que queremos es seguir alabando a Dios, no solamente aquí. Y teniendo favor con todo el pueblo. Ayer que estábamos repartiendo, a mí me tocó aquí en esta área. Entonces me fui caminando y de entrada veo así varias casas que tienen ahí, ¿no? Este lugar es católico. Así como que no me molestes. Y somos católicos, no me molestes. Y ya pues toqué en algunas casas, algunos no me abrieron, otros sí me abrieron, y yo le pedí al Señor, dame esa gracia, ¿no? Que dice Hechos, para poder invitarlos. Y ya las casas que me abrieron me recibieron tan bien. Hasta se me hizo raro cuando les decía, hay un bar cerca de aquí que no les voy a decir dónde está, pero está cerca de aquí, y me metí ahí a dejar unas invitaciones, y estaba la señora ahí, ¿no? Y le dije, oye, pues te quiero invitar a este evento que vamos a tener el próximo 29 de agosto, es para niños, es a las 10 de la mañana, vamos a tener una obra de teatro Guiñol, y va a haber desayunos, y vamos a dar kits escolares para ahora que regresan a clase los niños, ¿no? Entonces, si conoces a algún niño, invítalos, va a estar padre y no sé qué. Y se queda viendo la invitación, ¿no? Es esta invitación, y se queda viendo la invitación y dice, órale. Dice, ¿en dónde es? Y le digo, mira, ¿ves ese edificio que está allá? Y me dice, en la iglesia, ¿verdad? Digo, entonces sí sabes que es una iglesia. Pero sentía como el Señor me estaba dando favor con ella y con los lugares a donde fui. Y yo oro que el Señor nos dé ese privilegio de estar todos juntos como iglesia alabando a Dios. Que podamos tener favor con el pueblo que está aquí, y con el que está aquí, y al pueblo que vamos a visitar cuando vamos a nuestras vidas, ¿no? Y que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. O sea, imagínate ver eso. Dice Lucas, había muchas maravillas. ¿Cuáles son esas? Pues todo esto. Sería maravilloso seguir viendo eso, ¿no? Yo no sé tú cómo oras, pero últimamente he encontrado muchísima esperanza y muchísimo consuelo, muchísima paz orando la Biblia, ¿no? ¿Y te parece si oramos para cerrar este pedazo, esta tarde, orando esta fracción de la Biblia? ¿Sí? Señor, gracias por este tiempo. Señor, queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Danos la disciplina, Señor. Queremos, como Pablo, asirnos de Cristo Jesús. Queremos ver hacia adelante, olvidando lo que quedó atrás. Queremos extendernos hacia el frente, Señor, para poder tener el conocimiento de Cristo, Señor, y ayúdanos a tener comunión unos con otros. Sabemos que en ocasiones es incómodo, sabemos que en ocasiones habrá dolor, pero ayúdanos a verdaderamente cuidar la higuera, que podamos extender misericordia, extender amor, perdonar, que podamos tener comunión unos con otros. Que nunca se nos olvide que tú hiciste este sacrificio por nosotros, que podamos recordar en la Santa Cena tu sacrificio, Padre, y pon en nosotros esa necesidad de orar sin detenernos, Señor, para no desmayar. Señor, te pedimos que venga temor a cada una de las personas en Misión de Gracia,
que sean hechas muchas maravillas y señales a través de esta iglesia, no solamente en esta iglesia de sanidad, Señor, de transformación, de arrepentimiento, pero que podamos estar juntos, que podamos tener en común las cosas del Evangelio, que no haya egoísmo entre nosotros, Señor, que podamos perseverar unánimes cada día cuando haya una reunión aquí o cuando haya alguna reunión entre semana, que haya alegría, Señor, que haya sencillez en nuestros corazones. Y Señor, queremos hacer todo esto para alabarte a ti. Queremos pedirte que nos des favor en esta comunidad, en esta colonia, Padre, y que tú añadas cada día a Misión de Gracia los que han de ser salvos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.